Bueno, buenas tardes, qué bueno que estén aquí. Vamos a comenzar con este espacio que es la lección inaugural del pregrado de literatura. Mi nombre es Jorge Uribe, yo soy el coordinador del pregrado y estamos muy contentos de tener estos espacios, de insistir en la idea de que AFIT acoge diferentes tipos de reflexión sobre la literatura, sobre la cultura y que nos reunimos acá hablar de cosas que nos interesan o que todavía no sabemos si nos interesan, pero que nos pueden interesar. Aprovechando el momento inicial publicitario, antes de presentar a la profesora Vandenberge, también quisiéramos invitarlos a la lección inaugural del doctorado en Humanidades, que tendrá lugar el próximo martes 30 de julio, en este mismo auditorio a las 6 de la tarde, con la profesora Carolina Fernández Quintanilla de la Universidad de Granada, y tiene como título Investigar la empatía, narrativa en lectores de carne y hueso, bondades, desafíos y métodos. Entonces tenemos como un par de semanas muy nutridas a partir de los programas de la Escuela de Artes y Humanidades. Comenzamos entonces aquí con la lección inaugural del pregrado llamada Trayectorias del Gótico en América Latina. La profesora Christine Vandenberge de la Universidad de Lieja es doctora en letras por la Universidad Católica de Lovaina, con una tesis titulada La revista Cadernos Brasileiros, un análisis discursivo. Licenciada en Filología Románica, realizó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de maestra en literatura iberoamericana y la medalla Gavino Barreda. Desde 2005 trabaja como profesora de lengua española y literatura hispanoamericana en la Universidad de Lieja. Su área principal de investigación es la literatura y la cultura hispanoamericanas de los siglos XX y XXI, con especial atención a la literatura contemporánea colombiana y mexicana. Ha publicado numerosos artículos sobre el tema, por ejemplo en las revistas Bulletin of Spanish Studies, Nueva Revista de Filología Hispánica, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos y Mexican Studies. Y coeditó para la editorial EAFIT el libro Y la vida, ensayos sobre la obra de Héctor Abad Faciolince. Es un honor tener a la profesora Cristina, a la que le damos la bienvenida. Nos importa también mucho proyectar una visión de lo literario desde el afuera, desde de la literatura colombiana como es vista afuera y como es comentada en las universidades europeas, y la profesora tiene una amplia trayectoria en ese oficio. Entonces, bienvenida profesora Cristín. Vamos a oír la lección de la profesora, acompañar su presentación, después yo iniciaré con un par de preguntas o de comentarios y abriremos al público. Yo creo que tendremos espacio para algunas preguntas. No se vayan temprano, el vino solo es al final, y esta vez sí hay vino, porque en la lección inaugural pasada había una promesa de vino, pero no se cumplió, esta vez sí. Entonces, qué bueno que estén aquí y bienvenida profesora, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Estoy muy contenta, feliz. Es un honor para mí estar aquí en EAFIT. Gracias al profesor Jorge Uribe, también a la profesora Alejandra Toro, que nos puso en contacto. No es la primera vez que estoy en esta universidad y, como digo, es un placer realmente para mí volver aquí. También es importante venir a Colombia para mí y sobre todo para mis estudiantes, porque no es lo mismo estudiar literatura hispanoamericana desde una pequeña universidad en Bélgica, sin venir a América Latina, que venir de vez en cuando, saber o descubrir cuáles son los buenos libros que se acaban de editar, que ya me he enterado de un montón de nuevas narrativas, y por otra parte también siempre vuelvo con historias muy interesantes para mis estudiantes de este mundo que para ellos es tan exótico. Y hoy les voy a hablar brevemente de o proponer algunas ideas respecto a un tema que he comenzado a explorar en fechas relativamente recientes y que tiene que ver con la narrativa gótica.
Me empecé a interesar por este tema porque empecé a ver hace poco tiempo en la prensa cultural, por ejemplo en la española, pero también en la hispanoamericana, una serie de expresiones como gótico tropical, gótico rural, gótico femenino, neogótico imperial. Y esta terminología se refería a una especie de boom de novelas y de cuentos que aparentemente todos tenían muchos rasgos en común. Lo cierto es que estas expresiones todas también aluden a otro corpus narrativo, un corpus narrativo del siglo XVIII que comenzó en Inglaterra, conocido como el corpus gótico o la novela gótica clásica. Sin embargo, el trasplante de un género en el tiempo y en el espacio provoca inevitablemente cambios en este género, incluso cuando la expresión, en este caso gótico, sigue siendo la misma. Y lo que me gustaría hacer hoy con ustedes es, por una parte, examinar cuáles son las diferencias y las coincidencias entre los dos corpus góticos, el XVIII inglés y el hispanoamericano contemporáneo. Por otra parte, también me gustaría explorar un poco la trayectoria del gótico. En el subtítulo de mi ponencia hablo de criptas inglesas y cimas latinoamericanas. Es que el gótico inglés siempre ha sido mal visto, por esto hablo de criptas, mientras que el gótico hispanoamericano actual está muy de moda, por eso hablo de cimas. Y me gustaría ver un poco o proponerles algunas hipótesis que puedan eventualmente explicar esta trayectoria de un género menor a un género mayor en la literatura. Y entonces comencemos con, bueno, eso lo he dicho, ¿no? Estas expresiones que abundan en la prensa cultural, gótico femenino, neogótico, etc. ¿Cuáles son o eran, y empecemos en Inglaterra, los principales rasgos del gótico inglés en la segunda mitad del siglo XVIII? En la segunda mitad del siglo XVIII hubo no 100, sino 200, 300, 400 novelas que todas compartían una serie de características. Es algo difícil cuando leemos la crítica sobre el gótico determinar cuáles son estas características principales, porque hay un gótico clásico, luego hay un gótico victoriano, pero yo creo que en realidad hay tres rasgos que permiten distinguir el género gótico de otros géneros, y los he mencionado en esta primera diapositiva. Por una parte, son textos que incluyen muchas imágenes fijas que vuelven una y otra vez. El castillo en la montaña, el convento remoto, retratos que se mueven sin que sepamos por quién o por qué, neblina, la oscuridad, entonces tropos fijos. También estos tropos, estos motivos literarios son fantasiosos, es decir, que no son realistas. En el género gótico siempre hay cosas extrañas que pasan, raras, difíciles de explicar. Este es un primer rasgo que desde mi punto de vista determina el género. El segundo rasgo importante para que podamos hablar del gótico es el protagonismo del villano. El personaje malo, el villano, muchas veces masculino, pero tal vez o a veces también femenino, tiene mucha importancia en el género gótico, y para algunas esta es una de las diferencias con el romanticismo, la importancia del villano. Y luego, en cuanto a personajes, también siempre hay una muchacha.
muchas veces joven, muchas veces una heroína perseguida, acosada, encerrada. Es realmente el núcleo del género, la mujer víctima. Después volveremos sobre este tema. A esta muchacha le ocurren cosas peligrosas, tiene aventuras de las que no puede salir, y por lo tanto la mujer en el modo gótico, en el género gótico, tiene miedo. A veces se habla de terror, a veces se habla de horror. Y mediante el miedo de los personajes, el género gótico también procura comunicar ese miedo al lector. Entonces, tercer tropo importante, el miedo. Quizás la característica principal del género. El modo o el género gótico, como he dicho, en el siglo XVIII e incluso durante varios siglos más, ha sido mal visto. Fue considerado un género menor, despreciable. ¿Y cuáles son los motivos de esta visión negativa sobre el género? Se pueden formular al respecto varias hipótesis, y en realidad cuando un género es visto como un género malo, a menudo son varios motivos que explican esta evaluación negativa. Y yo creo que para el género gótico podemos pensar en tres causas, tres razones de esta percepción negativa. El primer motivo es de tipo estético. Es un género mal visto por su estilo, por elementos que tienen que ver con la trama de estas novelas góticas. Y aquí aludo o señalo algunos elementos que hacen que este gótico sea visto como un género menor. En primer lugar, este repertorio tópico, como he dicho, siempre las mismas imágenes que se repiten, una candela que se apaga y que se enciende por sí sola, un convento donde se encierra a una muchacha inocente, un monje malo. Es un repertorio tópico que hace que una novela se reconozca fácilmente como gótica. En segundo lugar, las tramas que son repetitivas. Las novelas góticas son buenas novelas, son novelas que tienen una verdadera historia, pero en realidad son historias que siempre se repiten. Como he dicho, la muchacha acosada o encerrada, el héroe bueno, invariablemente guapo, que intenta salvarla, el castillo o el convento en el que se la encierra. Entonces, esta repetición de una trama también contribuye a hacer que el gótico contribuyó a que fuera mal visto. Y también los personajes son personajes estereotipados. A menudo tienen poca profundidad psicológica, son más bien marionetas dentro de esta trama, y la estereotipia tampoco contribuye mucho a la buena fama del género. Estos motivos o estos aspectos estéticos en realidad hacen que el género gótico sea percibido como una literatura de género. ¿Qué significa esto? Aludo brevemente a un crítico literario que se llama Cvetan Todorov, en América Latina muy conocido por un libro que escribió sobre la conquista de América. Todorov era crítico literario y escribió un bonito libro titulado Poética de la prosa. En uno de los ensayos de este libro, Todorov intenta entender cuál es la diferencia entre una literatura importante, entre un texto literario percibido por los lectores inteligentes o exigentes, los profesionales como ustedes, como buenos, y los textos literarios percibidos como malos. Y para Todorov la diferencia entre una literatura buena o una obra culta
y por otra parte una obra menor o popular, reside en la relación que la obra en cuestión teje con el género en el que se inscribe. Y dice Todorov, una novela buena o una literatura culta lo que intenta hacer es romper con el género en el que se inscribe, alejarse de las reglas del género, y de esta forma va o abre posibilidades para que se cree una novela y una literatura nueva o un género nuevo. Al revés, dice Todorov, la literatura menor se caracteriza por respetar y conformarse a las reglas del género. Y desde este punto de vista, él habla de literatura de género. Y como ejemplos, habla de la literatura policial, o la novela histórica, o la novela rosa. Él no habla de género gótico, pero yo creo que el género gótico obedece a este mismo criterio. Es decir, que el género gótico lo que quiere hacer es reproducir las normas de un género y no alejarse o rebelarse ante estas normas. Literatura menor, literatura de género. Hay una escritora argentina que también es crítica literaria, que se llama María Negroni, una escritora contemporánea, y que en el año 1999 publicó un libro titulado Museo Negro. Y creo que esta cita de Negroni da buena cuenta de esta percepción del gótico como un género malo. Dice Negroni en su libro: el gótico es un género marginal, es una maquinaria anacrónica, gabinete de curiosidades o mancha en la literatura inglesa. Aquí tenemos realmente varios sinónimos para decir lo mismo, es decir, es mala literatura. Pero también hay un segundo factor, creo que permite entender este juicio sobre el género, y son motivos éticos. Primero motivos estéticos, pero muchas veces cuando un género es mal visto también es por cuestiones de moral o cuestiones éticas. En el caso del género gótico, se caracterizaba ya desde el siglo XVIII por hablar de temas prohibidos. En el gótico hay mucho incesto, hay necrofilia, hay violencia extrema, temas tabúes o temas prohibidos en el siglo XVIII inglés. Entre estos temas prohibidos, un tema frecuente en el género gótico son los relacionados con el sexo y el erotismo. Hay un monje que viola a una chica, hay un padrastro que intenta también seducir a una mujer, la mujer seduce al hombre, todos temas mal vistos en aquella época. Y doblemente mal vistos porque muchos lectores de novela gótica eran lectoras. Entonces esto era doblemente problemático, porque las mujeres eran más fáciles de influir o se las podía o se dejaban degenerar más fácilmente. Entonces, elementos estéticos y elementos éticos que contribuyeron a la mala fama del género. Creo que también podemos pensar en una tercera razón de esta recepción negativa. María Negroni, en el libro que acabo de mencionar, habla de la abigarrada irrupción de las mujeres al ejercicio de la pluma. Siempre ha habido mujeres escritoras, en todas las épocas, en todas las tradiciones. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra hubo todo un grupo bastante importante de mujeres que empezaron a escribir, y esto era algo nunca visto y además mal visto, porque no estaba bien visto que una mujer escribiera, y mucho menos este tipo de tramas sobre este tipo de
temas. Entonces, posiblemente el género también se viera mal por razones de género, pero en el sentido de gender, porque las mujeres eran las que escribían esas novelas. No solo mujeres, también hombres, pero las mujeres constituían un grupo importante. Y al respecto, quisiera leer con ustedes una cita de un libro editado, bueno, no editado, sino publicado, escrito por una colega española llamada Miriam López Santos. La cito a ella porque la crítica sobre novela gótica y sobre literatura gótica es casi exclusivamente en inglés. Si alguien aquí se siente llamado o llamada a escribir sobre gótico en español, creo que ahí realmente hay un vacío que se podría rellenar, porque mucha crítica es en inglés. Pero este libro es en español, el libro de Miriam López Santos, y es un libro que trata de la época clásica del gótico, y dice López Santos lo siguiente sobre esas mujeres. Fue precisamente este dualismo literatura femenina, literatura masculina, el que inclinó definitivamente la balanza en detrimento de la emergente novela gótica, al pasar a formar parte, quizás para siempre, de la nómina de literatura frívola. Literatura femenina, entonces literatura frívola. Tres razones que permiten entender esta evaluación negativa. Y hasta hoy en día la percepción en realidad a menudo no ha cambiado. Y hay otros dos críticos importantes del gótico que son Fred Butling y Dale Townend, que también escribieron varios libros sobre el gótico, que dijeron lo siguiente sobre la percepción del gótico en la actualidad. Dicen, la ficción gótica sugiere un subsuelo, una subclase, un inconsciente, un lugar de exclusión poco cómoda. Entonces me llama la atención estas palabras subsuelo, subclase en la literatura gótica es subliteratura, es literatura menor. Y de una forma que creo es muy interesante, en realidad, esta ubicación del género gótico abajo de la jerarquía literaria hace pensar en los espacios góticos más importantes, que son celdas, que son criptas, que son pasadizos subterráneos en un castillo. Exclusión simbólica, pero también los espacios subterráneos. El gótico, sin embargo, o mejor dicho, sobre el gótico se ha discutido mucho para saber si se trata de un género, o si se trata de un modo, o si se trata de una tendencia. Algunos críticos prefieren hablar de tendencia gótica porque dicen que el gótico resurge en otros géneros que no solo son literarios, sino también en el cine. Hoy en día en las series televisivas, Netflix, hay mucho gótico. Por otra parte, dicen, es una tendencia en la medida en que resurge una y otra vez en el espacio y en el tiempo. Y el hecho de que haya gótico en la literatura hispanoamericana o latinoamericana en realidad comprueba esta idea. El gótico, por lo tanto, se ha mudado de Inglaterra para América Latina y podemos hablar aquí de transculturación, en términos de Ángel Rama, transculturación del gótico o tropicalización, se habla del gótico tropical para hablar, por ejemplo, del gótico latinoamericano, una tendencia gótica. En América Latina, creo que el gótico en épocas anteriores ha cundido especialmente en el Cono Sur, en México y en Colombia.
y voy a dar algunos ejemplos, quizás primero sobre el Cono Sur o del Cono Sur y después de Colombia. A principios del siglo XX, un escritor argentino importante llamado Leopoldo Lugones publicó un breve relato titulado Un fenómeno inexplicable. Uno de los protagonistas es un inglés. Esto ya alude a una conexión gótica. Y este relato lo podemos analizar desde un concepto, otro de tantos conceptos, gótico imperial de un crítico llamado Patrick Brantlinger. Y para este crítico, el gótico imperial se caracteriza, por una parte, por el miedo de que la barbarie invada la civilización. Barbarie, es el tópico principal de la literatura del Cono Sur, Argentina, pero también de forma más global, un tópico importante en la literatura latinoamericana. Y el gótico imperial para Brantlinger también significa el miedo a que se pierdan las posibilidades de la aventura y del heroísmo en el mundo moderno. Y en realidad este cuento de Leopoldo Lugones se puede analizar desde esta perspectiva. Al año siguiente, 1907, hay un escritor uruguayo llamado Horacio Quiroga, buen cuentista, que publica un breve cuento titulado El almohadón de plumas. Es un cuento muy estudiado por la crítica. Y desde mi punto de vista, un cuento también muy leído por los escritores, porque estoy convencida de que García Márquez lo reescribió en uno de sus 12 cuentos peregrinos. Este cuento de Horacio Quiroga no trata de un castillo o de un convento, sino de una casa. En la casa está encerrada una muchacha joven, es una casa fría, es una casa vacía, es una casa realmente victoriana, y al final la muchacha muere por una especie de insecto que podemos asociar con un vampiro. El hecho de que en estos cuentos no haya castillos ni conventos, que son los dos espacios principales de la literatura gótica, ha hecho o ha provocado la pregunta de si realmente estamos hablando de gótico y si el gótico es posible en Hispanoamérica. Y con esta pregunta viajamos a Colombia. No sé si ustedes reconocen una de las dos personas, Álvaro Mutis. Estamos en los años 50, en la década de los 50, y en esta década Álvaro Mutis vive en la Ciudad de México. Y en esa misma Ciudad de México vivían muchos otros intelectuales del mundo hispano, entre ellos Luis Buñuel, que es el cineasta surrealista español, que es la persona más joven aquí. Y tienen una conversación, son buenos amigos, y Buñuel en algún momento le dice a Mutis: hacer gótico en el trópico, imposible. Porque precisamente en el trópico faltan estos espacios que son típicos de la novela gótica, un castillo medieval, un convento remoto. Y Mutis le dice a su amigo: yo te voy a escribir un cuento gótico. Y si logro hacerlo, entonces tú me vas a hacer una película de este cuento, y trato hecho entre los dos amigos. Bueno, hecho, Buñuel nunca va a hacer una película, pero sí un cineasta colombiano, como ustedes han podido ver en el afiche para este evento. Entonces, ¿qué pasa? Como he dicho, se pierden los típicos espacios góticos, pero Álvaro Mutis publica en el año 73 un relato largo o una novela breve titulada La mansión de Araucaima, relato
gótico de tierra caliente. Este subtítulo, Relato gótico de tierra caliente, es un guiño muy explícito a la primera novela gótica. Y la primera novela que se considera realmente novela gótica la escribió un escritor llamado Horace Walpole en el año 1764. Walpole también el propietario de un enorme castillo gótico cerca de Londres. Y el subtítulo de la novela de Walpole, El castillo de Otranto, es A Gothic Story. Entonces, A Gothic Story en Inglaterra se transforma en relato gótico de tierra caliente en Colombia. Esta historia contada o escrita por Álvaro Mutis es la trama típica de una novela gótica, pero no tenemos castillo, ya lo he dicho, tampoco un convento, sino una finca cafetera que podría estar en el eje cafetero. Pero esta es entonces quizás el elemento principal de la transculturación del género en América Latina, la transformación de los espacios, y los espacios son fundamentales en la novelística gótica. Una de las novelas colombianas que desde mi punto de vista es de las más góticas de este país, la escribió García Márquez. En 1994, García Márquez publica una novela titulada Del amor y otros demonios. Y la historia contada por García Márquez en esta novela es la típica historia de la novela gótica. Una chica joven, encerrada en un convento por su madrastra mala y su padre. En el convento hay un sacerdote, si recuerdo bien, que intenta salvarla, el bueno, pero no lo logra hacer. Y la transculturación del gótico en esta novela de García Márquez también tiene que ver con la magia africana, porque la chica tiene una nana o tenía varias nanas africanas, y entonces lo inusual o lo extraño gótico en esta novela tiene que ver con la magia africana. En México, el escritor gótico principal quizás sea Carlos Fuentes, con también un relato largo, una novela breve titulada Ahora, pero Fuentes tiene otros elementos u otros libros góticos. Estos títulos que les acabo de mencionar, de García Márquez, Fuentes, Mutis, Lugones, son buenas expresiones de la tradición gótica en América Latina, pero son manifestaciones muy aisladas. Es decir, que durante varios siglos no hubo en América Latina, ni tampoco en Colombia, una verdadera tradición gótica que suscitara el interés de la crítica, que fuera realmente un fenómeno un poco más sólido. Y esto nos lleva a preguntar por qué. ¿Por qué en América Latina no hubo algo parecido a la tradición europea de una tradición gótica sólida? La cripta del gótico sigue cerrada. ¿Por qué? Quisiera proponerles aquí 3 hipótesis, porque sobre esto solo podemos formular hipótesis, es muy difícil demostrar el porqué. Un primer elemento que me parece explicar esta tradición endeble del gótico en América Latina tiene que ver con la idea que el gótico es un género literariamente débil. Y esto, por ejemplo, esta idea la podemos encontrar en el prólogo de la Antología de la Literatura Fantástica, un libro editado en el 45 por Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Es Bioy Casares quien escribe el prólogo.
Y en el prólogo él habla de vampiros y de castillos. Y dice, lo cito, su paso por la literatura no ha sido feliz. Entonces, él habla, por ejemplo, de Drácula y dice, pero qué mala novela. Nosotros en nuestra antología no vamos a hablar de este tipo de libros. A mí me encanta Drácula, porque veo que hay reacciones también sobre este juicio. Julio Cortázar, 3 décadas después, escribe un texto interesantísimo sobre el género, lo publica en una revista francesa. El texto se titula Notas sobre lo gótico en el Río de la Plata. Cortázar es muy ambiguo. Cortázar dice que siempre ha sido lector muy entusiasta de literatura gótica, que cada niño es gótico, que en el Río de la Plata hay mucho interés por el gótico, pero al mismo tiempo dice, bueno, el gótico necesita ironía para que sea buena literatura, pero entre ironía y gótico creo que la mezcla es muy difícil. Entonces es como si Cortázar no se atreviera a hablar completamente a favor del gótico, quizás por esta idea común de que es mala literatura. Y en algún momento de su texto escribe esa grande mala literatura. Me parece que es una expresión muy interesante para ilustrar la actitud ambivalente que tiene Cortázar acerca del gótico. Entonces, un primer motivo, en América Latina se hereda este prejuicio o este juicio negativo sobre la literatura gótica. Un segundo motivo que posiblemente explique la difícil práctica del gótico en América Latina es que a veces esto lo leemos entre líneas en algunos textos críticos, se considera que no es una tradición suficientemente autóctona. El gótico viene del imperio, del corazón del imperio, Inglaterra, y por lo tanto no es suficientemente vernáculo. Y esto significa que los escritores prefieren no ser asociados con este género porque evoca una especie de colonialismo o neocolonialismo o imperialismo. Y es interesante que sobre relatos que desde mi punto de vista son completamente góticos, como los de Carlos Fuentes o los de García Márquez, algunos, la crítica no habla de gótico, sino de fantástico o de realismo mágico, que sí son, desde mi punto de vista, de forma completamente incorrecta, pero que sí son vistos como más auténticos y típicos de América Latina. Y otra cosa que dice Negroni en otro libro, Galería Fantástica, creo que esto ilustra esta idea. Escribe Negroni, leo la literatura fantástica, en especial la fantástica latinoamericana, como una deriva concentrada y sutil de la literatura gótica europea de los siglos XVIII y XIX. En esta cita, Negroni asocia lo fantástico con Latinoamérica y lo gótico con Europa. Prefiere evitar hablar de gótico en América Latina. Un tercer motivo que posiblemente explique la dificultad de arraigo del gótico en América Latina es que es literatura no mimética. Yo tengo la impresión de que tradicionalmente la literatura o a la literatura latinoamericana se le pide, quizás no en las últimas décadas, pero tradicionalmente se le ha pedido que hable de la realidad latinoamericana. La literatura debe hablar de quiénes somos, de dónde venimos, quién es el mexicano, cómo somos los colombianos. Y por lo tanto, la literatura más valorada es la literatura realista, novela histórica, por ejemplo. Y dentro de esta concepción de la literatura, que
realmente es inexistente, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, no se tienen las mismas expectativas sobre la literatura. Desde estas expectativas, la literatura no mimética muchas veces es vista como antinacional o como escapista porque no contribuye al debate o no contribuye a la reflexión sobre la identidad, los problemas identitarios. Creo que los buenos relatos góticos permiten desplazar completamente este argumento, pero esto no impide que este argumento sí haya existido. Entonces, varias razones que permiten quizás entender el por qué este género no ha sido muy practicado ni muy bien acogido en América Latina. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, 15 años, los últimos 10 años, las criptas se han abierto en la medida en que ahora creo que hay un boom de novelas y quizás ante todo de cuentos en América Latina. Y este nuevo auge nos sugiere, creo, 2 preguntas. La primera: ¿estamos hablando del mismo género cuando hablamos de gótico latinoamericano actual? ¿Cuáles son las coincidencias con el gótico clásico? ¿Aún es posible hablar de gótico? ¿Es un poco exagerado? Y en segunda instancia, ¿cuáles podrían ser los motivos del cambio de percepción del género? Visto primero como mal género y en la actualidad como un buen género. Hablemos primero de la primera pregunta. ¿Estamos hablando del mismo género cuando hablamos de gótico latinoamericano actual? Hay cosas que se han ido perdiendo en el camino y hay rasgos que se han mantenido. Lo que se ha ido perdiendo en los últimos años en la literatura gótica es toda la parafernalia gótica, estos estereotipos, estos motivos, estos tropos que volvían una y otra vez y que hacían que el género fuera tan fácilmente reconocible. Los pasadizos oscuros que llevan a los sótanos de algún convento, hay pocos. También las candelas que luego se apagan, se encienden, la evocación de un pasado lejano, renacentista, muchas veces medieval, todo esto se ha evacuado, no en toda la tradición gótica latinoamericana, pero en buena parte. Lo que ha quedado en esta tradición son los 3 elementos fundamentales, desde mi punto de vista, que permiten que sigamos hablando de gótico. El tropo de la persecución y especialmente de la persecución de una muchacha o una mujer. Esto está muy presente en lo que hoy en día se caracteriza como gótico latinoamericano. La evocación de elementos inusuales, no necesariamente sobrenaturales, pero raros, extraños. Entonces, la literatura gótica sigue siendo una literatura poco mimética, poco realista. Y por último, estas escenas raras o presencias extrañas que provocan miedo en los personajes también se usan para dar cuenta de los temores de la época y suscitar el temor en el lector. No digo que lo logran porque esto depende de la sangre fría de cada lector y cada lector es distinto al respecto, pero sí hay como una voluntad por parte de un autor de provocar terror en un lector. Entonces creo que estos elementos permiten, por ejemplo, hablar de Distancia de rescate de Samantha Schweblin, una escritora argentina,
como una novela gótica. O Temporada de huracanes de una escritora mexicana, Melchor, Fernanda Melchor, como una novela gótica. O los cuentos de Giovanna Rivero, o los cuentos de Ampuero en Ecuador, Bolivia, Argentina. Cristina Rivera Garza tiene también buenos libros góticos. Estos elementos han seguido estando presentes. ¿Por qué entonces, la segunda pregunta, y con esto termino, por qué esta narrativa posiblemente tenga tanto éxito hoy en día? Quisiera proponerles 4 ideas. En primer lugar, la presencia del terror. Estamos en una época en la que abundan los miedos. Miedos ecológicos, miedos a pandemias, miedos a distintos tipos de violencia. Y el terror está en el centro de estas novelas, como ya hemos dicho. Pero las novelas góticas no evocan solo miedos individuales, sino miedos colectivos. Y los miedos colectivos cambian con la historia. En el siglo XVIII, la mujer tenía miedo de perder su herencia por una madrastra malvada, o tenía miedo de ser encerrada en un convento para que el sobrino o el primo pudiera quedarse con la herencia. Hoy en día los terrores son distintos, pero muchas veces se trata de miedos de mujeres. Las escritoras o los escritores que acabo de mencionar, todas son mujeres. El género gótico contemporáneo en América Latina es especialmente un género femenino, y el hecho de que sean especialmente las mujeres que lo practican demuestra un poco esta idea de que, es interesante, mejor dicho, en la medida en que también las escritoras del siglo XVIII en Inglaterra eran mujeres, de manera que podemos concluir que es un género especialmente practicado por mujeres, lo cual suscita otra pregunta, ¿por qué? Pero esto sería para otra clase. En segundo lugar, otro terror muy evocado en esta literatura son temas relativos al cuerpo y al género en el sentido de gender. Distancia de rescate trata o alude a una relación entre 2 mujeres. Temporada de huracanes, la violencia es generada por un amor homosexual o una atracción homosexual. Entonces, el género gótico siempre ha sido un género subversivo, atraído por tabúes, incesto en el XVIII, necrofilia en el XVIII. Ahora muchas veces trata de temas relativos a la homosexualidad, entre otros. Y el último terror muy evocado por el género en la actualidad es el de la modernización acelerada y de la entrada de América Latina en la globalización. Entonces se habla de zombies, de vampiros, de fantasmas que evocan desapariciones forzadas, que evocan clones, que evocan pandemias. Estamos hablando realmente de gotificación de la globalización, dicen algunos, o globalización del gótico. Entonces yo creo que los muchos miedos en la actualidad son propicios para que cunda este género gótico. Un segundo factor que puede quizás contribuir a explicar la buena acogida del gótico en la actualidad es el tema de la hibridez. América Latina es conocido en Europa como el continente del mestizaje, de la heterogeneidad, mezcla de culturas, culturas híbridas. Los protagonistas de la literatura gótica son todos híbridos. La bruja, mujer con poderes sobrenaturales. El vampiro, un hombre pero con rasgos animales. El zombi, muerto
pero vivo. Entonces hay como una especie de atracción en la actualidad quizás entre la hibridez cultural de América Latina y la hibridez de los personajes góticos. Otros dos motivos que posiblemente, repito, se trata de hipótesis, expliquen este interés por el gótico en la actualidad es la revalorización de los afectos. En el siglo XVIII estamos en el siglo de la ilustración, de las luces. La narrativa gótica es una narrativa con muchas emociones, no solo el miedo, sino también la esperanza, la desesperanza. Es una narrativa de afectos. Y en el siglo XVIII, el siglo de la razón, los afectos estaban mal vistos en la literatura, era literatura poco seria. En la actualidad hay una enorme valorización de los afectos en la literatura y es bien visto que la escritura sea una escritura emotiva, que evoque afectos. Entre los escritores del boom, la pregunta era ontológica, ¿quiénes somos? O epistemológica, ¿cómo podemos conocer la realidad? Ahora hay como una especie de cambio que es una explosión de los sentimientos, cómo sentimos, cómo los sentimientos también pueden contribuir a la vida social. Y un último argumento, quizás, una hipótesis con respecto al gótico, es la ultrapromoción de escritoras. En el siglo XVIII y en realidad hasta fechas muy recientes, ser mujer escritora no era estar en un lugar muy propicio. Las escritoras eran desvaloradas, ninguneadas, silenciadas. Hay muy buenas escritoras, pero sobre las que apenas hay crítica. En la actualidad hay un movimiento contrario y hay un libro muy bonito de una escritora mexicana, Sara Šefčovič, ella misma crítica literaria pero también escritora, y este libro se titula Del silencio al estruendo, y Sara Šefčovič cuenta cómo ella, como una mujer, puede decir a un editor que está pensando en escribir un libro, que el editor ya le da un avance de dinero para este libro. Es decir, que las escritoras o los escritores, pero minorías de género en el sentido de gender, en la actualidad, desde el punto de vista de Šefčovič, incluso son ultra promocionadas, también las profesoras en la universidad, porque ella habla de escritoras y de profesoras. Y el hecho de que las escritoras del gótico sean sobre todo mujeres, entonces también puede contribuir quizás a explicar este nuevo interés que existe por el género. Termino con esta cita de otra crítica importante del gótico que se llama Sue Chaplin, y en un libro Gothic que publicó en el año 2011, Chaplin dice lo siguiente: el gótico ha llegado a constituir sin duda uno de los más importantes géneros o modos que también son comercialmente muy exitosos en la ficción y en la política del siglo XXI. En realidad, Chaplin dice lo que acabo de decir, pero en esta cita, Chaplin habla de éxito comercial. Y cuando hablamos de éxito comercial, volvemos a la literatura menor, en la medida en que en la sociología de la literatura, pensemos por ejemplo en Pierre Bourdieu, no sé, algunos lo conocerán, para los sociólogos de la literatura, cuando la literatura comienza a ser exitosa comercialmente, entonces significa que comienza a caer otra vez en los estereotipos y volvemos de las cimas a caer en las criptas de la mala literatura. Muchas gracias por su atención.
Sí. Muchísimas gracias, profesora. Vamos a hacer brevemente, voy a comenzar yo con unas preguntas que fui preparando durante la conversación, que sin duda nos presenta un panorama amplio que une varios elementos y que nos permite a quienes estén más o menos informados reunir hilos y tocar varios puntos de una especie de mapa general de el género gótico y sus movimientos. No obstante, hay un par de puntos, y ahora que terminaba usted con la cita de Šefčovič, que no conocía y que... Ok, y me parece muy interesante porque mientras yo la oía y ante esta insistencia del carácter femenino del género, que me parece muy importante relacionar con varios fenómenos. Bueno, primero hay que notar nuestro auditorio. Evidentemente no es un tema de minorías, de la representación de mujeres, evidentemente en cuanto a estudiantes, en el pregrado de literatura son amplia mayoría, no igual en el campo de las profesoras, pero eso es un asunto en el que hay que seguir trabajando. Pero me recordaba una posición frente a la cual me gustaría pensar en un análogo contemporáneo. Me explico. La tremenda George Eliot, en la mitad del siglo XIX, escribía este ensayo mordaz y tremendo acerca de la escritura femenina, que se llama Silly Novels by Lady Novelists, novelitas tontas de señoritas novelistas. Y precisamente una de las cosas que ella hacía en ese ensayo era describir varios géneros, aunque ella no habla del gótico explícitamente, describe tramas que podríamos llamar perfectamente góticas y las encasilla en un cajón de mala literatura a la que llama Mind and Millinery, que es como de la mente al sombrero o mente y sombrerería, diciendo básicamente que son bobadas, ¿no? Y ella hace ese reclamo de la posición de una escritora que además no se llamaba George Eliot, sino se llamaba Mary Ann Evans, que se trasviste por lo menos nominalmente de hombre para ocupar el lugar de la literatura universal seria, mientras destruye con argumentos muy bien construidos, porque George Eliot es una tremenda escritora, destruye ese género menor. En este momento, realmente, en donde el fenómeno de la literatura femenina como, digamos, interés comercial puede no ser muy distinto a lo que pasaba comercialmente en la época de George Eliot, porque obviamente ella estaba hablando de unas mujeres que estaban siendo novelistas también porque estaban vendiendo y estaban siendo leídas, pero sí es un fenómeno absolutamente distinto en la entrada en la academia. Es decir, en el tiempo de George Eliot, ninguna de esas novelas entraría en la academia, ninguna novela de nicho. Pero aquí nosotros sí estamos recibiendo este boom latinoamericano en la academia y en la academia pues, latinoamericana y europea. ¿Cuál sería una posición análoga o por qué no es necesario desde la crítica femenina, no sé si la profesora mexicana está un poco alineada con eso, desde la crítica y de la producción de literatura femenina actual, tener una posición como la de Eliot? Como la idea de posiblemente para Eliot el juego tenía que ser un juego de igualdad con los hombres. La idea de un género femenino hoy funcionaría o sería visto de la misma forma como lo era a la mitad del siglo XIX. Pregunta muy complicada. Hay un libro que no he citado, que es de un crítico argentino buenísimo que se llama José Amícola, que hace un análisis también muy complicado de la diferencia entre el género gótico y la novela de formación. Y Amícola dice la novela masculina es una novela de formación, la novela femenina, la novela gótica es novela femenina. Pero Amícola
No recuerdo bien si él realmente habla en términos de evaluación. Para mí, incluso como académica femenina, para mí siempre es muy difícil hablar en términos de buena y mala literatura. Y creo que hay dos grandes diferencias en la actualidad en cuanto a recepción en la academia. En primer lugar, usted acaba de decir que nunca se hablaba en la época de George Eliot de esta literatura en la academia, pero por ejemplo Mary Shelley será sin duda una excepción. Y por otra parte, esa es una cosa. Por otra parte, en la actualidad, por ejemplo, en mi universidad, en las clases de literatura se habla mucho de literatura popular. Esta distinción entre literatura culta y literatura menos culta en realidad está siendo en mi universidad muy relativizada desde los años más o menos 70 y 80. Y por mi parte yo creo que hay muy buena literatura gótica, pero también es cuestión de gustos, cómo medir la calidad de un texto literario. Claro, podemos decir un texto más o menos estereotipado es más o menos bueno, ok, pero es un criterio de valorización que es un poco subjetivo. Drácula creo que es un buen libro. Lo mismo Frankenstein, que también es considerado gótico, o Dr. Jekyll y Mr. Hyde, son buenas novelas góticas. Entonces es como un poco la novela de otras novelas, por ejemplo el narcotráfico, malas novelas. No, hay muy buenas novelas. Entonces sobre cualquier tema hay buenas novelas y malas novelas. Y lo otro, esto sí me parece que en la actualidad estilísticamente las novelistas góticas actuales hispanoamericanas son bastante más refinadas. De manera que se alejan de los estereotipos, pero bueno, la cita de Stuart Chaplin también sugiere que incluso en la actualidad hay gótico mucho más comercial y mucho más ligero. No sé si contestó bien a la pregunta. No, y el aspecto también tiene que ver como con esa posición incómoda frente a la cual estaba una escritora del siglo XIX como George Eliot, precisamente transfigurándose en un hombre para no pertenecer a una escritura femenina. Ah, sí, claro. Pero contemporáneamente eso no tendría exactamente la misma... No obstante, habrá posiciones de escritoras que vean en eso una ventaja y estén cómodas en la ventaja, y habrá escritoras que rechacen esa ventaja. Sí, como Šefčovič. Sí, por eso, pero creo que no son muchas, porque también hay muchas mujeres que polemizan mucho con ella, porque no defiende su causa, ¿no? Sí. Sí, creo que nosotros en Colombia tendríamos debates de ese tipo y tendríamos escritoras en la línea de Eliot y de Selma. Entonces, la pregunta iba como en esa dirección. También a mí me interesa mucho la noción de escapismo asociada al gótico y precisamente la posibilidad de que sea un escape a expectativas establecidas de lo literario, desde afuera, desde lo literario para lo literario latinoamericano. La novela gótica puede tener esa promesa de escapismo en tiempos de políticamente incorrecto o en tiempos de la obsesión con la identidad y el arraigo. Entonces, ¿podríamos hablar de una necesidad de lo gótico actualmente en Latinoamérica, precisamente promovida por esos contextos? No o esas creo. Exigencias de lectura. Sí. Por una parte, yo no estoy en absoluto convencida de que la literatura no memética sea escapista. Yo no estoy de acuerdo con esta evaluación, pero sí es algo que leemos, por ejemplo, sobre Carlos Fuentes y sobre Cortázar, los relatos fantásticos. Tenían en algún momento, recibían esta crítica de que no hablan de nuestra realidad, entonces no son verdaderamente argentinos o verdaderamente mexicanos, y creo que
género gótico en la actualidad, cuando hablamos de temporada de huracanes, para comerte mejor, sacrificios humanos, todas estas narrativas góticas, es muy difícil hablar de escapismo. Todo lo contrario, hablan realmente de los grandes temas que están siendo debatidos muchas veces por los jóvenes en las sociedades latinoamericanas, por las estudiantes en las universidades. Desde ese punto de vista me parece muy difícil decir que sea literatura escapista. Claro, pensaba precisamente si ese escapismo puede volverse sinónimo de liberador frente a ciertas exigencias que se hacen sobre la lectura, pero entiendo la diferenciación. Pero podríamos entonces imaginar en este contexto una literatura gótica comprometida. Depende de lo que se entiende por comprometida. Pero si es comprometida con cuestiones que se debaten en la sociedad, completamente sí. Políticamente comprometidos, como en los años 60, no lo diría, no. Bueno, finalmente la variabilidad de los nombres, hemos visto que es una cuestión problemática, lo gótico, lo fantástico, el realismo mágico. ¿Hay algo todavía vestigial que tenga sentido etimológicamente en el uso de gótico en vez de otras categorías que parecen tan próximas, formas de lo fantástico, un nuevo disfraz del realismo mágico? ¿En qué sentido podríamos insistir en la categoría gótico? Que además pues tiene una historia muy interesante en su tensión con romanticismo, con románico y lo gótico y lo románico. Sí. No siempre es fácil distinguir entre fantástico, gótico y realismo mágico. Al reflexionar sobre estas categorías, yo propongo estas distinciones a mis estudiantes. En la literatura fantástica siempre hay un nivel sobrenatural, es decir, algo imposible, algo que la razón no puede explicar. En la literatura gótica no necesariamente hay sobrenatural. En el gótico hay miedo, en lo fantástico no hay miedo, no necesariamente hay miedo. En cuanto al realismo mágico y gótico, creo que están todavía más próximos, pero en el realismo mágico, por ejemplo, pensemos en García Márquez, la dimensión de lo natural y la dimensión de lo sobrenatural no chocan, fluyen. Esta es la definición del realismo mágico. No hay problematización del nivel sobrenatural o del nivel inusual. En García Márquez, en Cien años de soledad, cuando un personaje comienza a volar después de tomarse una taza de chocolate, nadie se sorprende. En el gótico, esta combinación de los niveles sí se problematiza. Entonces, esta podría ser una diferencia entre los tres modos, creo. Bueno, tenemos un tiempo, yo creo que podemos hacer unas 3 preguntas, si son breves, mucho mejor. Claro. Bueno, igual, es que no sé, después de la pregunta anterior, como que me quedé pensando, bueno, pero en fin, a propósito como de aventurarse a pensar en la producción latinoamericana en términos góticos y no fantásticos, no de realismo mágico, no como, sí, términos que de pronto nos son más cercanos, y pensarlo no solamente como en términos de transculturación, sino de fenómenos incluso paralelos o diacrónicos, porque yo pensaba, pues igual lo pensé en este momento, puede ser una bobada, pero pensaba mucho también en la tradición oral, por ejemplo de Antioquia en particular, o de comunidades ancestrales originarias, que yo creo que en ese ejercicio de aventurarse a ver lo gótico en otras partes de Latinoamérica, o sea, sí, como que pensé en esa posibilidad y de pensarlo eso, como no solamente transculturación, sino algo paralelo, de pronto diacrónico, que ha pasado en distintos momentos, incluso como muy anteriores, pero quería preguntar, porque es una noción que yo tengo,
como que lugar tiene la prevalencia de los espacios o domésticos o cerrados, o sea, como que sí, como que la prevalencia de los lugares, qué importancia tiene para pensar algo en términos góticos, pues como de gótico. Sí, gracias por la pregunta. Quizás para contestar un poco a lo anterior, una de las raíces del género gótico es el folclore. Y hay mucha intertextualidad con cuentos de hadas en el gótico europeo. En el gótico andino, hablemos por ejemplo de comunidades originarias, hay alusiones a antiguas leyendas, a mitos. Yo no los conozco bien, pero tengo una doctoranda que está haciendo una tesis sobre gótico boliviano, ecuatoriano y peruano, y que intenta descubrir en esos relatos los elementos de los pueblos originarios, los cuentos orales que nutren el gótico latinoamericano actual. La segunda pregunta era... los espacios, sí. Es realmente un tópico central en la literatura gótica. Es el espacio, la casa, en realidad originalmente el castillo, el convento. Cuando pasó a América, por ejemplo, con Edgar Allan Poe, que también es un gran escritor del gótico, pero de los Estados Unidos, creo, ¿no? Allí el convento, el castillo, se transformó en casa. Cortázar, Casa Tomada, que reescribe el cuento The Fall of the House of Usher de Poe. Ahí pasamos a casas. En Colombia, a mansiones o a fincas en el campo colombiano. Pero hay una buenísima novela de Evelio Rosero, En el Ejero, que trata de un convento. La chica está secuestrada en un convento, vuelve al convento. En Del amor y otros demonios de García Márquez, otra vez un convento. Entonces, creo que los espacios han cambiado en parte, pero desde mi punto de vista, la tradición gótica más reconocible sigue necesitando espacios, casas cerradas, donde muchas veces se encierra a una mujer. Gracias. Bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿usted ha descubierto de pronto acá en Antioquia novela gótica? ¿O ha escuchado o ha tenido la experiencia con la novela gótica, pero acá en Antioquia? Estoy aquí para que ustedes me digan unos títulos sobre los que pueda trabajar, porque en Antioquia específicamente gótico, entonces yo veo gótico en Mutis, como ya he dicho, en García Márquez, pero no son antioqueños, en Rosero, claro, algo en Pilar Quintana, en Los Abismos. Me parece que hay un episodio gótico, pero no creo que Quintana sea antioqueña, ¿no? No. Entonces, si tienen sugerencias, por favor. No sé. Sí, siempre me pueden escribir. Pero sería un bonito tema de investigación. Hola, es que me quedaba pensando un poco acerca de ese rechazo que podía existir en la novela gótica antes y la aceptación que puede haber ahora, y pensaba un poco que ocurre también, ha ocurrido recientemente con el cine, con algo que llamaron elevated horror, y que parecía que cierto sector de la crítica decía, no, es que eso no es terror, eso es elevated horror. Entonces es que esto dice cosas importantes. Entonces como que siento, y por ahí va la pregunta, que parte de ese gótico actual está hablando de ciertos temas que son con los que nos podemos relacionar, y pareciera que tal vez está bien visto eso como, no, es que no es gótico, sino que está hablando de algo.
y pensaba si el gótico en algún momento acudía, en lugar de a hablar de un tema que puede ser una cosa racional, más a lo irracional, y precisamente por eso podría verse mal, porque de alguna manera siento que no es como la razón diciendo es que estamos usando el horror como una metáfora, sino no, estamos usando simplemente el horror por el horror, que a mí me parece estupendo. Hay películas y libros que están ahí solo como para romperte, no como para hacerte sentir el horror. Entonces pensaba si esa es un poco cierta razón para que el gótico, ese gótico, y por extensión cierta parte del terror, sean reconocidos ahora, a diferencia de ese otro terror que no está reflejando, sí, como esa racionalidad. Gracias por la pregunta. Es decir, que la idea es que el horizonte de expectativas del lector o del público habría cambiado y que ahora aceptamos como algo bueno, algo que no tiene o que no vehicula reflexiones necesariamente sobre la realidad, sino que es el horror por el gusto del horror. Es que siento que en esos momentos parte de la crítica, de la academia, puede decir como ahora sí está bien leer cierto terror, y antes no estaba hablando de cosas importantes, pero ahora sí. Entonces pensaba un poco si el terror no entra perdiendo porque acude a lo irracional, y este terror actual está diciendo como vamos a hablar de temas importantes. No sé si eso tiene que ver con esa aceptación ante la crítica. No sé si quedó clara mi pregunta. Sí, no lo sé tampoco, pero debería pensármelo. Entonces realmente se trataría de una nueva manera de ver el horror. ¿Es esto, no? Sí, como que siento que ahora… La recepción es distinta, sí. Sí, como que en general se acepta, o por lo menos ante la crítica se acepta más fácilmente este tipo de literatura. Sí, sí, yo creo que sí, al menos en el ámbito hispanoamericano, porque esta idea de que la literatura debe hablar de la realidad nacional se ha ido perdiendo. Ahora la literatura se ha ido globalizando y es mucho más aceptable, creo, para un escritor colombiano en la actualidad hablar de un tema que no tiene necesariamente que ver con Colombia. Pero es un poco, ya como para cerrar mi pregunta, que está hablando en todo caso de un tema importante. O sea, pensaba, es que el primer ejemplo que me viene, que no es ni gótico ni literario, es una película como La Matanza de Texas. Puede ser muy vilipendiada, pero cuando la ves tú dices, es horror puro y no te está hablando de un tema importante. Entonces, es lo que consideraba, que ahora como que está bien visto porque eso está tocando temas importantes y no es solo el horror por el horror que podía pasar antes en el gótico. Ok, sí. Puede ser, pero no sé si el gótico anterior solo hablaba del horror por el horror. Porque también hablaba de temores sociales, pero otros temores sociales. ¿Sí? Da Sí. para pensar. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho, muchísimas gracias a la profesora Vandenberger por toda la información que nos brinda, por la oportunidad de conversar sobre estos temas y también, y estoy seguro que está cansada de oírlo, pero vale la pena subrayarlo. Siempre creo yo, el placer de oír a una persona dominar una segunda lengua de la manera que usted lo hace, que es un desafío para todos los que quisiéramos hablar otras lenguas como usted habla español. Muchísimas gracias y les recuerdo que mañana vamos a tener un pequeño curso a las 9 de la mañana en la sala de audición musical, donde la profesora Vandenberger se ocupará sobre la recepción de literatura colombiana en Europa, de las 9 a las 12. Entonces, muchísimas gracias por haber venido y sigan a las colaciones y el vino. Gracias.